Hola, en el video de hoy les quiero hablar un poco sobre qué es la inteligencia emocional. Para poder hablar a profundidad sobre este tema, se escogió el libro de ¿Qué es la inteligencia emocional? La relación entre pensamientos y sentimientos en la vida cotidiana. El autor de este libro es José Luis Zaccagnini Sancho. Como estudiante de la licenciatura en educación preescolar, me parece de suma importancia abordar esta temática, ya que considero importante que nosotros como docentes aprendamos a controlar nuestras emociones para que así en un futuro podamos ayudar a nuestros alumnos a resolver cualquier conflicto que se pueda representar en el aula. Una problemática que he observado durante mi jornada de prácticas es que los niños desde edades tempranas ya comienzan a tener un poco de conflicto para expresar lo que sienten. Sabemos que esto es un proceso normal de los niños porque apenas están aprendiendo a conocerse a sí mismos y a cómo funciona el mundo. Sin embargo, el problema radica en la manera en la que ellos le hacen saber a los demás que la situación que está viviendo no les gusta. Me ha tocado escuchar y observar cómo cuando un compañero le dice a otro algo que no le gusta, este reacciona de una forma un tanto agresiva, diciendo este niño no sirve para nada, o alguna otra situación importante que nosotros como adultos debemos de darle la importancia de vida para evitar que en un futuro nuestros niños se vuelvan unas personas violentas. Por ello es importante aprender sobre la inteligencia emocional para así poder crear un futuro mejor. Como les mencioné anteriormente, para poder hablar sobre este tema hemos escogido el capítulo 3 del libro ¿Qué es inteligencia emocional? El capítulo 3 lleva el mismo nombre. Para poder profundizar, hemos escogido 3 subtemas de dicho capítulo. El primer subtema es percibir e identificar nuestras emociones. El autor comienza hablando sobre que la primera destreza o habilidad que propone la inteligencia emocional es el hecho de percibir lo que nosotros sentimos. Esto puede parecer muy obvio, pero en realidad es mucho más complejo de lo que nosotros imaginamos. Nos menciona también un ejemplo muy importante sobre cómo la gente piensa que el percibir la emoción no es importante, porque bien dicen que una cosa es sentir el estado emocional y otra cosa es realmente decir, oh, bueno, realmente lo que estoy sintiendo es tristeza o es enojo y no simplemente el estado emocional. El ejemplo que nos menciona es sobre que a los hombres se les enseña que por el simple hecho de serlo no pueden expresar sus sentimientos, incluso llegando a decirles palabras ofensivas por el hecho de quizás llorar cuando ellos se sienten tristes. También nos dice que muchas veces las personas reprimen esas emociones, tal como lo menciona en el ejemplo, y que además solo suelen aparecer las emociones que son más intensas, que en este caso puede ser el enojo. Partiendo de este ejemplo es cuando la gente piensa que los estados emocionales o las emociones no pueden influir en su vida, ni que tampoco tienen una relación con ella. Sin embargo, es mucho más acercado de lo que ellos creen. Si nosotros no percibimos lo que estamos sintiendo, muy difícilmente vamos a poder tener una buena conducta hacia los demás. Me parece muy importante enfatizar en la siguiente cita que voy a extraer de este subtema del libro, que dice: vivir reprimiendo nuestras emociones equivale a navegar en una brújula defectuosa. Esto es muy importante porque bien lo dice este subtema. Si nosotros seguimos reprimiendo lo que sentimos y evadimos el aspecto de percibir, siempre vamos a tener una conducta inadecuada hacia los demás, como he mencionado anteriormente. Una vez que nosotros hemos logrado darle la adecuada atención a la emoción que estamos viviendo, el siguiente paso que propone la inteligencia emocional es identificar el tipo y el significado de la emoción. Lo primero que tendríamos que hacer para poder establecer una correcta identificación es comprender cuál es la relación entre cada estado emocional, es decir, qué estímulo me está produciendo dicha emoción. Luego están las características, que sería la emoción que yo estoy sintiendo, que podría ser enojo, miedo, tristeza, entre otros. Finalmente, lo que tenemos que analizar son las consecuencias que me va a llevar la emoción,
es decir, el comportamiento que yo voy a tener con lo que estoy sintiendo. Ya que nosotros tenemos la capacidad de percepción y de identificación, lo que tenemos que hacer para poder expresar de una manera correcta nuestras emociones es primero identificar la cualidad de la emoción, es decir, si es positiva o negativa. Posteriormente debemos de analizar la intensidad, si esta es alta o baja. Después, como segundo punto, tenemos la intensidad. Es importante identificar qué tanto me está afectando lo que estoy viviendo. Es muy importante también que no haya una sobrevaloración ni una infravaloración de la emoción, ya que no es bueno sentir tanto ni tampoco mucho. Finalmente debemos de tener la capacidad para expresar la emoción, que es a lo que estamos llegando. Para poder expresar lo que estamos sintiendo debemos de ser capaces, como lo dije anteriormente, de percibir y de identificar nuestras emociones, específicamente los estados emocionales. Otra de las habilidades que nos propone la inteligencia emocional es, como lleva de nombre nuestro segundo subtema, comprender nuestras emociones. Para poder nosotros comprender nuestras emociones, primero debemos de seguir 4 pasos. El primero es la percepción, que consiste en identificar qué nos produce la situación. Después debemos de interpretar de manera adecuada la valoración que tiene esta emoción. Seguidamente es la decisión, que corresponde a responder a la situación que estamos viviendo. Y finalmente, y la más importante, es la acción, es decir, anticipar las consecuencias que voy a realizar ante dicha situación. Es importante que este análisis lo hagamos de manera correcta. Claro que esto lleva demasiado entrenamiento, no es algo que se realice de la noche a la mañana. Pero una vez que hemos dominado esta habilidad y destreza de comprender nuestras emociones, debemos además de comprobar si los 4 pasos que realizamos fueron lo deseado, específicamente la acción. Si yo en realidad quería responder de una manera contenta, pero lo terminé haciendo de una forma enojada, quiere decir que todo el proceso psicológico que realizamos no fue el adecuado. Es importante también que nosotros seamos capaces de detectar los errores que estamos realizando en este proceso psicológico. No importa si esto se realiza antes o después del pensamiento, sino que lo debemos de realizar independientemente para poder, como dije anteriormente, comprobar lo que estamos realizando. Además de lo mencionado anteriormente, es importante que nosotros interpretemos para poder analizar cuál es el origen y el verdadero problema de la emoción que estoy sintiendo. Si, por ejemplo, nosotros llegamos a nuestra casa y sentimos que la gente nos está atacando, ya sea nuestra pareja o nuestra familia, quizás el analizar e interpretar nos pueda hacer ver cuál es la verdadera razón. Quizás no es que la gente me quiera atacar en primera instancia, sino que quizás yo lo siento como una agresión por las emociones que siento, como puede ser estrés, o puede ser miedo, enojo o diferentes emociones que puedo sentir a lo largo del día y que al final me pueden estar perjudicando en mi relación con los demás. El hecho de que nosotros podamos hacer el proceso mencionado anteriormente en conjunto con la interpretación y demás aspectos va a permitir que nosotros podamos comprender a partir de la experiencia para poder aplicar nuevamente este conocimiento. Una cita que me gustaría extraer de este texto es referente a las emociones que nosotros sentimos y dice: lo peor en estas circunstancias es que nosotros creemos que las emociones son objetivas e inevitables, cuando claramente pueden ser de una manera muy distinta. Así pues, el autor Saccagnini menciona que la comprensión de las emociones consiste en ser capaces de descomponer nuestro comportamiento en pasos psicológicos, que es lo que comenté al principio, para que nosotros podamos ayudar a mejorar nuestra situación y nuestra expresión con los demás. Por lo que es importante entender que comprender emociones es igual a comprender actitudes. Para ir cerrando con este video sobre inteligencia emocional, vamos a hablar sobre el tercer subtema, que lleva por título Regular nuestros estados emocionales, autocontrol. Otro de los componentes importantes de la inteligencia emocional es la regulación de las emociones.
El modelo tradicional sobre la conducta de los sentimientos nos habla sobre reprimir las emociones, todo lo contrario a lo que vamos a hablar en este siguiente tema. Como mencioné anteriormente, el modelo tradicional postula que nosotros deberíamos de reprimir nuestras emociones. La represión de las emociones puede tomarse como un tipo de autocontrol, pero que puede tener graves consecuencias. Una excesiva represión emocional puede dar lugar a graves secuelas psicológicas, y no solo psicológicas, sino que también físicas. Además de ello, a través de la represión, nosotros mismos estamos negándonos a toda la información que nos pueden brindar los estados emocionales. En tercer lugar, a través de un correcto autocontrol, nosotros podemos aprender a expresar nuestras emociones, aunque éstas sean de una manera negativa. Lo importante es, como mencioné, el autocontrol que nosotros vamos a tener a partir de ellas. La siguiente cita que me gustaría abordar sobre el tercer subtema es: los estados emocionales no son una cadena de asociaciones rígidas, sino una información que podemos analizar para gestionar nuestro comportamiento. Es decir, para que nosotros podamos aprender de esto, necesitamos entender que un estado emocional o una emoción no necesariamente tiene que ser mala, sino que la importancia radica en la expresión que nosotros le damos a la misma. Para poder evitar conductas inadecuadas, es necesario que nosotros adoptemos la perspectiva de la inteligencia emocional, que son los procesos psicológicos que mencioné del subtema anterior. Las emociones negativas no son malas. Es decir, nosotros tenemos que hacer este proceso para que nosotros podamos volver una emoción negativa en un comportamiento positivo. Si yo, por ejemplo, llegué hoy del trabajo, estoy molesta, pero alguien me dice, oye, quiero ir al cine, yo no voy a reaccionar de forma violenta con esa persona, sino que simplemente voy a hacerme a mí mismo un análisis y decir, bueno, estoy molesta porque estoy cansada, pero no estoy molesta porque la otra persona me está invitando a salir. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es hacer el proceso psicológico y contestar: gracias por tu invitación, sin embargo, he estado muy cansada y muy estresada hoy. ¿Te parece si podemos vernos el siguiente fin de semana? Esa es la situación correcta y la expresión correcta que nosotros le debemos dar a nuestras emociones. Este ejemplo está en el libro. La conclusión a la que queremos llegar a partir de estas explicaciones del tercer subtema es que nosotros debemos de hacer que los demás se den cuenta del estado emocional que estoy viviendo, pero sin la necesidad de agredirlos. También es importante mencionar que este proceso se debe realizar también con las emociones positivas, porque tampoco una emoción positiva en gran intensidad es necesariamente buena. Espero que les haya gustado el tema y la explicación. Nos vemos pronto y gracias por su atención.